Bien, jóvenes, buenas tardes. Por favor, alguien que responda para ver que tengamos una comunicación clara. Buenas tardes, profesor, si se le escucha bien. Muy bien, gracias. Ya, entonces, ya creo que estamos listos para continuar. Bueno, jóvenes, vamos a empezar esta sesión. Nuevamente, reitero el saludo respectivo. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy vamos a tratar ya un tema que debe, de alguna manera, llevarnos ya a tener cierta idea, cierto criterio cuando nos dicen que un país es más que otro económicamente o un país es menos que otro económicamente, porque de seguro ahí están haciendo algunas mediciones. Lo más probable es que se esté comparando en un mismo indicador o variable a esas dos o más economías. Y es que hoy justamente vamos a referirnos a la parte ya contable de las actividades económicas para un país o para un grupo de países. O dentro de un país, por ejemplo, para las regiones, como es el caso del Perú. Todos sabemos que políticamente nos dividimos por regiones, 25 en total. Y también podríamos evaluar la economía de cada una de las 25 regiones. Y cuando menciono esa palabra, evaluar, una de las formas es cuantificando, midiendo, calculando, proyectando, haciendo estimados, viendo cifras, estadísticas a través del tiempo o haciendo los denominados cortes transversales, que de un periodo elegimos un momento determinado. Tal vez yo tengo una serie de tiempo de cómo ha ido el ahorro en el Perú desde el año 2000 al 2023 y quiero hacer un estudio, lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer en forma longitudinal, en donde tomaría todo el periodo del 2000 al 2023 de cómo fue el ahorro de los agentes económicos en el país, o lo podría hacer de manera transversal, haciendo lo que en estadística muchas veces se conoce como corte, ¿no? Un corte en algún momento de ese periodo, en algún instante. Podría ser, por ejemplo, el año 2010. Entonces, al hacer ese corte transversal en el año 2010, también puede estudiar de cómo fue el ahorro de los peruanos y peruanas a través de ese método, ¿no? Método transversal. Por supuesto que cuál de las dos formas elijamos o alguna otra va a depender de cuáles sean nuestras pretensiones como investigador, como investigadora o lo que quiera yo hacer, lo que quiera obtener. No, tal vez quiero averiguar cómo ha sido el comportamiento del ahorro de los peruanos en las últimas décadas, porque desde el gobierno, suponiendo que tenemos algún cargo público, se quiere implementar alguna política pública para determinar si es que los peruanos no ahorran, cómo pueden hacerlo, y si es que ahorran, en qué podrían utilizar esos ahorros. Entonces, eso va a depender
cuál sea el resultado de nuestra investigación. Eso es lo que hoy vamos a hacer, jóvenes. Vamos a averiguar cuánto produce el país, cuánto lo hace netamente en nuestro territorio, o cuánto también se produce fuera de nuestro territorio. No olvidemos que en los últimos años han salido más de una empresa peruana para invertir en otros países, en otras economías. Actualmente tenemos más de 200 empresas peruanas invirtiendo en el mundo. Por supuesto que, valga la aclaración, no vamos a también jactarnos que son grandes inversiones. No, son inversiones pequeñas, comparándolas con las que vienen de otros países al Perú. Caramba, viene una empresa minera, inglesa, canadiense, china, norteamericana, y tranquilamente puede traer 4.000, 5.000, 8.000 millones de dólares para invertir. Pero si, por ejemplo, el señor Gastón Acurio se va a invertir a Estados Unidos o a Europa para aperturar un restaurante, ¿no? 5 tenedores, entonces no va a ir pues con 5.000, 3.000 millones de dólares, porque tampoco no los necesita. Va a ir con algunos cuantos millones de dólares, de repente 5, 8 millones de dólares para aperturar un restaurante. Entonces son inversiones más pequeñas las que hacen mayormente las empresas peruanas en el extranjero. El año pasado sí recuerdo una inversión relativamente importante que hizo una empresa peruana, específicamente me refiero a Gloria, la empresa Gloria en el rubro de productos lácteos, cuando fue a Chile a comprar otra empresa del mismo rubro también que produce lácteos allá en Chile, por la cual pagó, si no me equivoco, alrededor de 650 millones de dólares. Entonces, 650 millones de dólares como que ya, ¿no? ya es un poco respetable esa inversión. Entonces, esas son, por ejemplo, nuestras inversiones más importantes en el extranjero por parte de empresas peruanas. De todas esas cositas vamos hoy día a hablar. Hablaremos un poco de repente de la renta, los ingresos de los peruanos, cómo gastan ese dinero que reciben en lo que producimos. Eso es lo que hoy trabajamos como agregados económicos, ¿no? Agregados económicos. Entonces, vamos a trabajar agregados macroeconómicos o simplemente económicos para referirnos a cuál es el resultado de actividades económicas en nuestra realidad. ¿Cuánto producimos? ¿Cuánto consumimos? ¿Cuánto gastamos los peruanos? ¿Cuánto ahorramos? ¿Cuánto se invierte? ¿Cuánto se produce dentro del país y fuera del país? ¿Cuánto es la renta de los que participan en la generación de riqueza? El año pasado hemos generado una riqueza que superó los 500.000 millones de soles en términos constantes, en valores reales. Entonces, esa riqueza, ¿cómo se repartió? ¿Cuánto le tocó a los trabajadores? ¿Cuánto a los empresarios? ¿Cuánto a los capitalistas? ¿Cuánto al gobierno? Porque el gobierno también se lleva una parte de lo que el país produce. Y eso lo hace a través de cobrar los tributos que todos sabemos, principalmente los impuestos. Y en estos últimos años el sector público
ha recaudado aproximadamente el 17-18% de lo que el país produce, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos indicadores que ven el tema de la distribución de la renta. Esas cositas es la que hoy vamos a desarrollar. Por ejemplo, aquí en este infograma que ustedes están observando, aquí tenemos la producción dentro del país. La producción dentro del país. El llamado Producto Bruto Interno. Es el valor de todo lo que producimos. Pero si a este PBI le restamos el saldo neto de factores en el exterior, da como resultado el Producto Nacional Bruto. Y si a este Producto Nacional Bruto le restamos el desgaste de las máquinas, el desgaste del capital fijo, o también como se llama consumo del capital fijo, que es lo que aquí aparece, ¿qué obtenemos? El Producto Nacional Neto. Y luego viene la intervención del gobierno con los impuestos que todos sabemos recauda. Y aquí hablamos de los impuestos netos, ¿no? Donde el gobierno va a disminuir la renta de las personas cuando recauda los impuestos. Eso es un hecho. Todos los que pagamos impuestos sabemos que recibimos un ingreso, recibimos una renta, pero no toda esa renta es para nuestro consumo, porque de esos ingresos hay que todavía restarle los impuestos que le tenemos que pagar al Estado. Y recién, después de cumplir con las obligaciones tributarias, sabremos cuál es el ingreso nacional de las personas. Habiendo hecho de manera rápida este pequeño recorrido de los principales agregados, ahora vamos a entrar ya de lleno a hablar de estas cuentas, porque así también se le puede llamar cuentas nacionales, que corresponden a un país. Por necesidad, por prioridad, vamos a darle mayor apertura a este agregado que mide producción. Y nos referimos al Producto Bruto Interno, o simplemente el PBI. El Producto Bruto Interno es uno de los agregados económicos que mide el valor en dinero de lo que producimos. El valor en dinero de lo que generamos como país. En otras palabras, el Producto Bruto Interno mide el valor en dinero de todos los bienes y servicios finales que se generan dentro de nuestro territorio, si nos referimos a nuestra economía. Y bueno, cada país tiene su propio territorio y pues lo que produzcan en cada uno de esos territorios será contabilizado como su Producto Bruto Interno. Ahora, hacemos algunas precisiones. Lo que un país produce dentro de su territorio, el 100% no es generado por sus propios
pobladores o por sus propios ciudadanos y ciudadanas, sino que también en un país de seguro que han llegado empresas, personas a trabajar que provienen de otros países. Ahí tenemos uno de los últimos ejemplos. La empresa china que ha construido y ya está administrando el puerto de Chancay. Ese puerto, cuando se terminó de construir, que fue el año pasado, se contabilizó el valor de lo que costó levantar esa infraestructura portuaria. Ese valor en dinero ya se incorporó en el Producto Bruto Interno del 2024. Pero no es una producción hecha por alguna empresa peruana, sino han estado a cargo de este proyecto empresas chinas. Y ellos son los dueños de ese puerto. Por eso es que ellos tienen la administración, ¿no? Sin embargo, no porque el puerto de Chancay sea de propiedad de los chinos, porque es su inversión, no va a dejar de ser parte de la producción del país. Sí lo es, porque Chancay, bueno, todos sabemos que es parte de nuestro territorio y ahí está este puerto. Entonces, lo que producen los extranjeros dentro del territorio también es parte de nuestro PBI, también es parte de nuestra producción interna. Entonces, la producción interna, no importa quién la genere, ya sean los nacionales o los extranjeros, terminan siendo parte de nuestro Producto Bruto Interno. ¿Ah? Eso como regla general, ya para que no nos confundamos o después no estemos preguntando ¿y dónde va este valor agregado? ¿Dónde va este valor de la producción de esta o de esta otra empresa? ¿Ya? Ahora bien, el Producto Bruto Interno, como hemos indicado, es la producción de un país dentro de su territorio. Ahora, hay algunas formas de poder cuantificar el valor de este producto interno. Las tres principales formas aquí aparecen. Se puede cuantificar la producción del país a través de este método, que también se le conoce como método del valor agregado. Sí, método del valor agregado. También se puede calcular el valor de la producción de un país a través del método de la renta, de los ingresos, como también podemos medir la producción de un país utilizando el método del gasto. Entonces, esos tres métodos se emplean para poder medir la producción, y si estamos midiendo la producción de un país, aplicando cualquiera de los tres métodos, tenemos que llegar siempre al mismo resultado, porque se trata de la misma realidad económica, se trata del mismo país. Caramba, si yo quiero medir la producción del Perú en el 2022, utilizando el método de la renta, y si me sale, por ejemplo, 500.000 millones de soles, el valor de lo producido en el 2022, y si averiguo también cuánto hemos producido en el 2022 por el método del gasto,
también me tiene que salir lo mismo. Igual si aplico el método del valor agregado o el de la producción. ¿Por qué? Me estoy refiriendo a la misma realidad. Me estoy refiriendo a la misma economía, al mismo país. Y a una cosa muy distinta si es que yo quisiera medir la producción de Perú, Ecuador y Bolivia. Ahí es algo diferente, pues, definitivamente. Y no vamos a creer, pues, que lo que produce Bolivia es igual a lo que produce Ecuador y lo que producimos también nosotros. Eso no se puede tampoco aceptar porque la realidad no nos dice que así es o así tenga que ser. Sabemos que cada país es una realidad distinta y por lo tanto las actividades económicas que realiza cada una de ellas arroja diferentes resultados. A ver, así yo le voy a comentar, vamos a ver si es lo que viene acá. Ya, acá también está, ¿no? Ya. Entonces, le voy a dar algo así muy sencillo. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero medir el valor de la producción, el valor del Producto Bruto Interno utilizando el método de la producción, podríamos nosotros, por ejemplo, podríamos encontrar lo siguiente, ¿ya? A ver, ¿dónde estás? Acá, ya. A ver, vamos a suponer que cuando hemos averiguado cuánto han producido las empresas en una economía, encontramos que esa producción es como 250. 250 unidades monetarias. ¿Eh? Bien. Entonces, según lo que se ha averiguado, se ha recurrido a la información de las empresas. Por eso que aquí en nuestro país, cuando se quiere medir la producción utilizando este método, el del valor agregado, hay entidades que se encargan de esta tarea. Uno es el Banco Central de Reserva y otro es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. A través de entidades públicas como el Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades del sector público. ¿Qué es lo que se hace? Las dependencias públicas le van a pedir información a los empresarios. Los empresarios, a su vez, están organizados. Aquí en el Perú, el principal gremio empresarial se llama la CONFIEC, ¿no? Y a su vez la CONFIEC tiene diferentes, ¿no?, asociaciones y sociedades que agrupan a empresarios de un mismo sector o de sectores afines de nuestra economía. Entonces, estos empresarios declaran su actividad. Los empresarios pesqueros que están organizados a través de la Sociedad Nacional de Pesquería van a declarar cuánto han generado en términos de dinero por estar desarrollando actividades en el sector pesquero. Lo mismo serán las empresas que se encuentran en alguna industria y que están organizados a través de la Sociedad Nacional de Industrias. Entonces, en general, todas las empresas se encuentran organizadas y por ello es que declaran su actividad.
Los que no lo hacen son los informales. Los que no declaran son los que desarrollan actividades al margen de la ley, al margen del ordenamiento jurídico. Por eso son informales, pues. Por eso son ilegales. Pero los que declaran, los que informan qué están haciendo respecto a alguna actividad económica son, pues, los que van a la SUNAT, los que van al municipio, los que van a Defensa Civil, los que van al Ministerio de Salud, si es una empresa, por ejemplo, que va a vender alimentos, como son los restaurantes, los que van a instancias como es Defensa Civil para poder dedicarse, por ejemplo, al sector constructor, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos las empresas formales, que son las que declaran. Los informales, los ilegales, no declaran. Por eso, cuando nos tenemos que dirigir, cuando tenemos que mencionar alguna actividad desde la informalidad, los datos que se manejan no son exactos, son proyecciones, son estimados, son aproximaciones a esa realidad informal, ¿sí? Porque simple y llanamente, quien hace alguna actividad en esas condiciones no informa de su actividad a las autoridades. Así que acá suponemos que quienes declaran son las empresas formales, y aquí estamos suponiendo que cuando se va obteniendo esa información, vamos conociendo y nos vamos enterando cuánto ha producido cada empresa o cuánto ha producido cada sector empresarial. Sumamos todo lo que producen las empresas y ahí tenemos el valor de lo producido. Por eso es que también a este método se le llama método del valor agregado, para calcular el Producto Bruto Interno. Método del valor agregado. ¿Ya? Ahora, también podemos averiguar cuánto un país produce, pero ahora por el lado de la renta. La renta es ingreso, la renta son retribuciones, la renta es dinero que llega a las manos de quienes contribuyeron en la generación de esa riqueza dentro de una realidad. Entonces, cuando las personas perciben una renta, lo que están percibiendo es una parte de lo producido, es una parte del valor generado. Entonces, si cuantificamos esos pagos, esas rentas, esos ingresos de las personas, ese valor en dinero equivale al valor de lo producido. Porque cuando se asigna una renta se está repartiendo la riqueza. Y la riqueza es el valor de lo que se produce. Entonces se supone que todo el valor de lo producido se tiene que repartir. Los trabajadores reciben sus salarios, los empresarios reciben ganancias, los capitalistas reciben sus intereses, el gobierno recibe sus impuestos porque los recauda, y cuando recauda impuestos u otros tributos, lo que el gobierno hace es quedarse, apropiarse de una parte de lo que el país ha producido. En estos últimos años, los gobiernos se han estado quedando con el 17, 18% del total producido. Entonces, ahí tenemos que
Si averiguamos el valor de esas rentas, pues ese valor es equivalente al valor de lo producido. Es por esa razón que también por este método, el de la renta, se puede averiguar cuánto un país produce, ¿correcto? Porque, repito, se reparte la riqueza generada. Ahora, ¿qué hacen los trabajadores con sus salarios? ¿Qué hacen los empresarios con sus ganancias? Los empresarios con sus intereses. ¿Qué hace el gobierno con los impuestos que recauda? Los tienen que gastar. Entonces, acá han percibido, ¿no es cierto? Acá han percibido por un valor que equivale a la riqueza generada. Por lo tanto, acá también la renta total fue de 250, si seguimos con nuestro ejemplo sencillo. ¿No? Claro, no se puede repartir más renta de la que no exista. Yo no puedo decir, voy a repartir 350 de renta cuando sé que el valor de la producción solamente ha sido 250. ¿De dónde voy a sacar 100 más para repartir? Eso no es posible. Eso no es objetivo. Y también no puedo repartir menos. Si la economía ha producido por 250, pues también tiene que repartir esos 250. No se puede repartir 180, porque no sería justo. A alguien no se le está dando lo que le corresponde. Entonces no se está haciendo de alguna manera equitativo, ¿no? Aunque claro, el término utilizado está siendo un poco forzado, porque ser equitativo implica ser justo en la repartición de algo, en este caso de la riqueza. Y muchas veces sabemos que en una realidad como la nuestra, como la economía peruana, la riqueza no se reparte de manera equitativa, ¿no es cierto? Si no, pues no habrían esos enormes desfases, esas terribles brechas sociales entre familias. Algunas apenas tienen para comer, otras les sobra y muchísimo dinero, ¿no es cierto? Entonces, en el mundo real, en los países, el reparto de la renta, también no vamos a pecar de ingenuos, viniendo acá a decir que la riqueza se distribuye de manera justa, cuando en este mundo capitalista no es así. Hay millones de familias que no tienen lo suficiente para comer, pero en el Perú una sola familia tiene 7.650 millones de dólares de riqueza. Una sola familia. Entonces, ese es el problema, que aún esta sociedad no resuelve las terribles brechas sociales que tenemos en los países. Ahora, pero acá estamos simplificando la realidad. Aquí estamos pensando que la renta se distribuye de manera adecuada. Y si es así, seguimos con nuestros supuestos de que cada uno recibió lo que le corresponde y ahora los trabajadores con sus salarios, los empresarios con sus ganancias, los capitalistas con sus intereses y el gobierno con sus impuestos van a ir a los mercados a consumir, van a ir a gastar, van a ir a utilizar lo que se ha producido. Y ahí ya estamos entrando a otro método para también calcular la producción de un país. Y acá también, en nuestro ejemplo
en nuestro ejemplo que estamos manejando, sí, se ha repartido una riqueza de 250 unidades monetarias, pues esas 250 unidades monetarias también se van a también se van a gastar, también se van a consumir. Claro, porque estamos partiendo de ese supuesto básico. Lo que se produce se consume, lo que se produce se gasta. Y claro, no puedes gastar más de lo que no tengas. Y también no es recomendable gastar menos de lo que tienes. Caramba, los trabajadores, los empresarios, los capitalistas y el gobierno, y si seguimos con nuestro ejemplo sencillo, no puede gastar, por ejemplo, 400 soles o 400 unidades monetarias. No puede. ¿Por qué? Porque la riqueza solamente fue de 250 y no se puede pretender gastar 400 unidades monetarias cuando esas 150 unidades monetarias más no existen. Es una falacia decir voy a consumir algo que no existe. Pero también, mediante estos métodos sencillos, no se recomienda gastar menos de lo que se ha producido. Se ha producido 250, entonces no es recomendable gastar 200, porque me estaría sobrando 50, ¿no? Y aquí un principio básico es que se consume lo que se ha producido. Y si se ha producido por un valor de 250, pues eso es lo que se tiene que consumir. También los 250. ¿Sí? Entonces, usted que esté escuchando va también a su vez procesando esta información que se le va brindando y también seguramente se va haciendo algunas preguntas. Y una de ellas seguramente es que no todo lo que se produce en un periodo se consume en ese mismo periodo, se gasta en ese mismo periodo. Porque pueda que este año algunas empresas están produciendo o van a producir, porque recién tenemos casi 2 meses de este año, en los siguientes 10 meses se van a seguir dando actividades económicas y una de ellas es la producción. Pueda que algunas empresas lo que produzcan este año, ¿no? No todo lo van a vender, no todo lo van a consumir los agentes económicos. Puede ser una empresa constructora que en el mes de noviembre de este año termine de construir 2 edificios, cada uno de 20 pisos, y en cada edificio 200 departamentos. Tiene 400 departamentos a fines del mes de noviembre. No le va a ser fácil, ya estoy hablando del mundo real, no le va a ser sencillo que faltando un mes para que termine el año, venda sus 400 departamentos. Va a vender algunos seguramente, pero otros no lo va a poder vender en ese último mes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esta empresa inmobiliaria recién termine de vender sus departamentos en el siguiente periodo, recién en el 2026, si manejamos como año base el actual. A eso me refiero. Que no todo lo que se produce en un periodo se consume, se gasta en ese periodo. ¿Correcto? Bien. Entonces, pero simplificando la realidad, concluimos que
La riqueza obtenida se reparte y se reparte exactamente esa riqueza generada. Esa riqueza pasa a ser ingreso, renta, y las personas tienen ingresos para poder gastar, para poder consumir. Y suponemos que van a poder consumir lo que percibieron como ingresos, ¿no es cierto? Entonces ahí nuevamente encontramos que el valor del gasto es igual al valor de la renta percibida y la renta es igual al valor de la producción. Por eso, vayamos por cualquiera de estos métodos, siempre, siempre, siempre vamos a llegar a obtener, ¿no?, la misma cuantía como valor de lo producido. Siempre. Es una regla, ¿no?, para sostener que esta economía está elaborando de manera adecuada sus agregados económicos. Bueno, hemos detallado lo suficiente los métodos para medir la producción en un país. Acá nos han facilitado este infograma que fue una proyección para el 2024. Ya todos sabemos que estamos en otro periodo, elaborado por el Grupo Banco Mundial para algunos países de nuestra región. Y ahí, por ejemplo, ¿no?, el Grupo Banco Mundial sostenía que Perú iba a crecer en el 2024, el año pasado, 2,5%. 2,5%. Y le podemos decir en estos momentos al Grupo Banco Mundial que su proyección ha estado un poquito distante de la realidad, porque el gobierno ya lanzó una cifra preliminar a cuánto se incrementó el valor de la producción en nuestra economía. Y no ha sido 2,5% como lo afirmó el Banco Mundial, ¿no?, sino que la cifra preliminar de cuánto crecimos económicamente el año pasado arroja que ese incremento ha sido de aproximadamente 3,5%. 3,5%. ¿No? 3,1%. 3,1% es la cifra que ya se viene manejando como variación de nuestra producción en el 2024. Y no fue 2,5% como había proyectado el Banco Mundial. Bueno, se comprende, se toma en cuenta que era una estimación, era una proyección, pero aún así está un poquito lejos, ¿no? Cuando se hacen estimaciones, cuanto más se acercan a la realidad esas estimaciones, es porque quien las midió y las proporcionó tenían una muy buena información de la economía del país del cual están midiendo o haciendo proyecciones de sus actividades económicas. Pero si están un poquito alejadas de la realidad, algo está pasando ahí. Algo está sucediendo. No está llegando de repente una buena información de parte de nuestra economía a esta entidad financiera multilateral como es el Grupo Banco Mundial. Entonces,
eso es lo que nos permite comentar estas proyecciones que dio el Banco Mundial para el 2024. Bueno, acá ya he explicado lo que significa los tres métodos más importantes para calcular el Producto Bruto Interno. Pero vayamos por cualquiera de los métodos, siempre tenemos que llegar a lo mismo, porque es la misma economía, es el mismo país. Acá ya están desglosando cada uno de los métodos y como ustedes pueden apreciar, se está priorizando dos de los tres métodos señalados. Método del gasto. Ahí tenemos el método del gasto, el método de la renta. Y tratándose del método del gasto, ¿no? Tratándose del método del gasto, yo les puedo decir que la identidad que en esta contabilidad nacional se utiliza, se recomienda emplear para poder medir el valor de la producción por el método del gasto es la siguiente expresión. Sí, esta expresión, esa identidad, Producto Bruto Interno, igual al consumo de las familias, más el consumo del gobierno, más la inversión bruta interna, más las exportaciones, menos las importaciones. A ver, vamos a mostrar vamos a mostrar, ya, acá tenemos, ya, aquí, ya. A ver, lo que aquí hemos visto, lo vamos a ver, pero en cifras reales, cifras válidas para nuestra economía. Y ahí vamos a aplicar el método del gasto. Vamos a verificar cómo el Banco Central de Reserva obtiene las estadísticas utilizando este método del gasto. Bueno, ellos hacen todos los métodos, pero el que nos interesa en estos momentos es el método del gasto. Entonces, acá está. Mira, vamos a referirnos al año 2023. Al año 2023. Como estás apreciando, como estás viendo, el año 2024 no está completo. A pesar que lo que tenemos al frente es el último informe del Banco Central. Pero todavía el Banco Central no tiene el consolidado del cuarto trimestre del 2024. Solamente tiene hasta el tercer trimestre. Le falta el cuarto trimestre como en los años anteriores. Es decir, le falta las cifras de lo que el país ha producido en octubre, noviembre y diciembre del 2024. Seguramente en los días siguientes nos va a dar esas estadísticas, esa información. Pero como no tenemos el 2024 completa la información, vamos a trabajar con el 2023, que sí tiene sus 4 trimestres y tiene el consolidado anual. Entonces,
Recuerda que, ¿ya? Cuando queremos medir el PBI por el lado del gasto, tenemos que identificar el consumo de las familias, el consumo del gobierno, la inversión de las empresas, las exportaciones que el Perú hace y las importaciones que también realizamos. Entonces, volvemos a las cifras publicadas por el Banco Central de Reserva. Ahí está. ¿Cuánto fue el valor del PBI en el 2023? El valor del PBI fue de 1.356 millones de soles, porque esta información está dada en soles, en millones de soles. Entonces, el valor en soles de la producción en el Perú en el 2023 fue ligeramente mayor a 1 billón de soles. A 1 billón de soles. No, 1.356 millones de soles más, ¿no?, producimos en el 2023. Ahora, el consumo privado, el consumo de las familias, ¿cuánto fue? De ese más de 1 billón de soles fue 647.485 millones de soles. Consumo privado, consumo de las familias. En porcentaje, eso equivale a 64.7% de este valor, que es el 100%. Entonces, el mayor gasto en cualquier país, no solamente en el Perú, lo generamos nosotros, las familias, los hogares. Y recuerde que en el Perú somos aproximadamente 11 millones de familias. 11 millones de familias. Recordemos que estamos hablando de familias, no de población total, porque en cuanto a población, bien sabemos que el año pasado, 2024, habíamos superado ligeramente los 34 millones de habitantes y llegamos a ser aproximadamente 34.200.000 habitantes, aproximadamente. No, estamos hablando de familias. 11 millones de familias aproximadamente consumen el 64.7% del valor de lo producido. Ese es nuestro gasto. Ahora, ¿qué gasto sigue? Según lo planteado, sigue el gasto del gobierno, el consumo del gobierno. ¿Cuánto consume el gobierno? El gobierno, su consumo público fue de 13.9%. 13.9% de este valor, que es el 100%, lo consumió el gobierno, todo el sector público, prácticamente 14%. Bueno, relativamente importante fue la participación del sector público como consumidor en el 2023. Tanto así que su consumo, su gasto representó el 14% de lo producido. Significa que el gobierno consumió el 14% de la riqueza generada en el 2024. Perdón, en el 2023. Y el año 2023. Ahora, continuamos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue la inversión bruta interna.
la inversión de las empresas, ¿no? Y veamos cuánto invirtieron las empresas. Acá está, la inversión bruta interna, 17.6%, repito, de este valor que es el 100%, más de 1 billón de soles, lo explicaron las empresas privadas. Las empresas privadas han venido invirtiendo, ¿no?, en los últimos años con cierta cautela, porque piden pues al gobierno mayor confianza, mayor seguridad ciudadana, menos corrupción, fortalecimiento de las instituciones, sobre todo públicas, para que ellos puedan invertir teniendo la certeza de qué cosa está pasando en el país o qué le espera a nuestro país, sobre todo en el aspecto económico. Pero si tienen autoridades que no son transparentes, si tienen autoridades que están siendo investigadas porque se sospecha han cometido delitos, sobre todo, ¿no?, corrupción, enriquecimiento ilícito. Si tienen autoridades que son pues protegidas, ¿no?, por otros funcionarios, ahí está, ese fulano que se dice es congresista y que fue denunciada por una joven de un acto sexual forzado, de una violación, ya lo encubrieron, ya lo protegieron en el Congreso. Y qué desgracia que entre ellos se tapen sus cochinadas, ¿no?, cuando hay evidencias que ese fulano, ese desgraciado, ha abusado de esa jovencita. ¿Qué confianza puede haber, ¿no?, cuando el Congreso está siendo investigado bajo sospecha de contratar prostitutas, ¿no?, una red de prostitución en el Congreso, que no quieren que se siga investigando? ¿Qué miedo tienen? ¿No? Si como ellos dicen cuando salen a declarar a la prensa, no, todo eso es mentira, ¿de dónde he sacado que acá hay una red de prostitución en el Congreso? Entonces que dejen investigar pues a las autoridades, que dejen investigar a quien corresponda. ¿Por qué no quieren entregar los videos? ¿Por qué no quieren decir, no, quién ha matado a esa jovencita de 20 y tantos balazos cuando iba en un taxi? ¿Por qué ya escondieron a ese miserable que se sospecha las contrataba? Ya no está. Ya lo desaparecieron del Congreso. Entonces, no hay confianza. No, los empresarios están bastante incómodos de cómo se viene gestionando el país, lo tan mal que viene siendo este gobierno, el Congreso, hasta el propio Poder Judicial. Y claro, por eso es que ellos redujeron sus inversiones del 2022 al 2023. Mira cuánto invirtieron en el 2022. 20.9% del PBI. En el 2023, ¿cuánto invirtieron?
17.6%. 3 puntos porcentuales menos. Por eso que cuando nos dieron la información del 2023, ¿qué nos dijeron? La inversión privada ha caído. Ha tenido una variación negativa. Claro, estadísticamente es negativa la variación. De 2017 es negativa, en -3 aproximadamente. Hay mucha incertidumbre y sobre todo desconfianza de los empresarios en nuestro país. Entonces ahí tenemos la inversión bruta interna. Luego tenemos las exportaciones. Claro, porque también le vendemos al mundo parte de lo que producimos, porque el resto del mundo consume, gasta, familias asiáticas, principalmente chinas, empresas chinas, familias y empresas norteamericanas, familias y empresas europeas, por mencionar solamente los 3 principales socios comerciales que tenemos como país. Pero también nos compran familias y empresas ecuatorianas, colombianas, brasileñas, chilenas, bolivianas, venezolanas, mexicanas, etc. Pero lógicamente en menor valor. ¿Ya? Miren, los demás países también consumen, gastan en comprar parte de lo que nosotros producimos. El año 2023, aquí está la cifra en soles. ¿Cuánto fue el valor en soles de lo que compraron familias, empresas de otros países? 274.276 millones de soles. Eso es lo que gastaron empresas y familias chinas que nos compran el cobre, el hierro, el oro, el zinc, el estaño, las paltas, las uvas, igualmente familias y empresas norteamericanas en la misma situación, nos compran nuestros textiles, nuestra harina de pescado, nuestras frutas como las frambuesas, ¿no? Los espárragos, los mangos, los limones y algo similar las familias allá en Europa y también empresas europeas. Entonces, ellos también consumen, gastan parte de lo producido. ¿Cuánto fue eso? En el 2023 eso representó el 27.4%. De este, no me cansaré en decir que este es el monto que representa el 100%, ¿no? El 100%. ¿Ya? Entonces, las exportaciones, esta X mayúscula, exportaciones, también es parte de lo que un país produce, pero es consumido por familias, empresas y hasta gobiernos de otros países. Pero también está la contraparte. Aquí en el Perú consumimos bienes, servicios que otros países producen. Consumimos prendas de vestir, ropa que producen economías, países asiáticos como China, Indonesia, Tailandia, Vietnam, ¿no? Ellos nos envían zapatillas, calzado, prendas de vestir que aquí consumimos. Los chinos nos venden autos, nos venden computadoras, televisores, refrigeradoras, al igual que Corea del Sur,
al igual que Japón, Estados Unidos, Europa, nos venden vehículos, computadoras, tecnologías. Entonces, esas son las importaciones. Y se tienen que restar, no se pueden sumar. Sumarlas es cometer un error contable garrafal. Porque si sumas las importaciones, contablemente estás haciendo creer que aquí en Perú producimos celulares, autos, computadoras, cuando eso muy bien sabemos no es real. No es coherente con nuestra realidad económica. Esos bienes nosotros no producimos, pero sí los consumimos, sí gastamos en adquirirlos. En estos momentos, si tú no me estás escuchando la clase en una laptop, de seguro lo estás haciendo desde tu celular. Pero esa laptop y ese celular que puedes estar utilizando para seguir la clase en este instante, no lo producimos nosotros, pero gastamos, ¿no?, dinero en adquirirlos. Por eso se resta, porque es parte del gasto que hacemos en el país. Pero al no ser nuestros productos, lo tenemos que restar, ¿ya? ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es? ¿No? Ahí está. 23.6% fue el valor de las importaciones en el 2023. En dinero, ¿cuánto fue eso? 236.055 millones de soles. 236.055 millones de soles fue el valor monetario de todas las importaciones realizadas en el 2023. Entonces, con estos jóvenes completamos la medición del PBI por el lado del gasto a través de este método, ¿no? Y los demás métodos por cuestión de tiempo solamente lo mencionaré, ¿no? Por ejemplo, el método de la renta, como decíamos, es medir la producción identificando los ingresos de las personas. Aquí está, por ejemplo, las remuneraciones a los asalariados, el excedente de explotación bruta que equivale a las ganancias y también la retribución a los capitales, que son los intereses que va para los empresarios y los capitalistas. Lo que ellos perciben se llama técnicamente excedente de explotación bruta. Después tenemos el ingreso mixto. El ingreso mixto tiene una particularidad en nuestra realidad porque hace referencia al ingreso que perciben las personas que gestionan o dirigen pequeñas empresas, microempresas, que como ya sabemos, ese tipo de empresas son la mayoría en nuestra realidad empresarial. En el Perú lo que más tenemos son microempresas y pequeñas empresas. No, representa más o menos el 98%. 98% de las empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas. Entonces, ¿qué sucede en una micro o pequeña empresa? Lo que resulta es que el dueño de la empresa es eso, es dueño, ¿no? Pero a su vez es un trabajador más de esa micro o pequeña empresa. Entonces, cuando se trata de repartir los ingresos de la empresa, él se va a llevar dos remuneraciones. Por eso aquí hablamos de ingreso mixto, ¿no?
El que es dueño de una pequeña empresa recibe una retribución por ser un trabajador más de la empresa, va a recibir un salario y a su vez se va a llevar las ganancias de la empresa, porque él es el dueño de esa pequeña empresa. Él es el gestor, él es el que administra su propia empresa. Entonces, ahí surge este concepto de ingreso mixto, que una misma persona puede llevarse, ¿no?, un salario por ser trabajador de su propia empresa, pero también se puede llevar las ganancias por ser, pues, él el empresario, ¿no? Entonces, la misma persona es trabajador y empresario a la vez. Y repito, ahí surge este concepto de ingreso mixto, ¿no? De ingreso mixto. Y ha sido necesario tomar en cuenta esto porque, repito, en el Perú la mayor parte de las empresas son pequeñas y hasta microempresas. Y se da mucho de esto, ¿no? Mucho se da de esto, ¿no? De que el dueño de una microempresa, de una pequeña empresa, es a su vez un trabajador de su propia empresa. Luego tenemos el impuesto a la producción e importaciones, ¿no? Impuesto a la producción e importaciones. También es una forma de retribución que recibe el sector público, los gobiernos. Todo lo que son impuestos es ingreso para el gobierno de turno. Bueno, eso es lo que les quería aquí señalar con respecto a las otras formas de medir la producción. Y vamos a conocer también, otras maneras también de medir la producción en un país. Aquí tenemos, por ejemplo, el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto, su característica principal es que lo generan solamente los agentes nacionales. Solamente los agentes nacionales de un país, de una economía. Por ejemplo, aquí de los peruanos y peruanas. Ahora, los nacionales, pueda que algunos de ellos estén fuera del territorio del país, pero eso no quita que lo que estén produciendo en otro país, en otra economía, no pase a formar parte de la producción de nuestro país. En este caso sí, se puede dar esas condiciones. Y por eso es que por ahí viene el nombre de ese agregado que mide producción, ¿no? Producto nacional. Esa palabrita nacional ya nos está diciendo que la producción que estamos queriendo medir es aquella que solamente generan los nacionales del país. En el caso de nosotros, solamente en nuestro Producto Nacional Bruto se tomaría en cuenta la producción de los peruanos y peruanas que estamos en el territorio, o peruanos y peruanas que se han ido a producir a otros países. ¿Correcto? Ya está. Entonces, cuando queremos medir contablemente este Producto Nacional Bruto, ahí está, Producto Nacional Bruto, ¿qué es igual? Es igual al Producto Bruto Interno. Aquí faltó, porque no siempre es positivo, también puede ser negativo. Y sobre todo para un país como el Perú, este saldo neto de factores en el exterior es negativo. Por eso aquí puede ser más o puede ser menos, ¿ya?
¿Por qué es negativo para un país como el Perú? Porque cuando medimos este saldo, es más lo que sale de lo que ingresa. Mire, pongamos así un ejemplo concreto. Viene una empresa minera inglesa o suiza o canadiense y trae a invertir 5.000, 8.000 millones de dólares. Sí, sí. Esas inversiones son en esa envergadura. Son inversiones importantes que hacen los extranjeros en nuestro país. Pero cuando va, por ejemplo, un empresario peruano a invertir en el extranjero, supongamos que ese empresario es el señor Gastón Acurio, ¿no? Muy conocido porque fue quien promocionó nuestra gastronomía fuera del país, ¿no? ¿No? En parte, que la cocina peruana sea reconocida a nivel internacional es al trabajo del señor. Hay que reconocer, no hay que ser mezquino tampoco. No que no me agrada el señor, no que no me gusta el señor, no pues, pero hay que reconocer las cosas en su lugar, ¿no? Claro, yo también no puedo estar tan de acuerdo con lo que hace, pero tienen esas iniciativas. Pero el señor Gastón Acurio no puede ir pues y querer abrir un restaurante en España, en Inglaterra o en Estados Unidos con 5.000, 8.000 millones de dólares, ¿no? Porque aparte que es demasiado dinero, de repente ni los tiene. Pero él sí podría tener 5, 8, 10 millones de dólares para aperturar ese restaurante en algún otro país. Entonces, ya usted va viendo qué figura tenemos. Ingresaron 5.000 millones de dólares y se fueron del país 10 millones de dólares. 5.000 contra 10. ¿Quién va a obtener más ganancias? ¿No? La pregunta te parece tonta, ¿no es cierto? Entonces, cuando se trata de que las empresas, ¿no?, a través de sus propietarios, envíen sus utilidades, sus ganancias a su país de origen, ahí se va a notar este saldo neto de factores en el exterior. Una empresa extranjera minera en el Perú todos los años envía miles de millones de dólares en ganancias. Y el señor Gastón Acurio también, de donde estén sus restaurantes, envía al Perú, lógicamente, sus ganancias. Pero son en cuantía mucho menor, pues. Entonces, cuando comparamos, cuando medimos lo que salió y lo que entró, y esa diferencia se llama saldo neto de factores en el exterior, y si además contablemente lo que se va lo registramos con signo negativo y lo que entra con signo positivo, ahí usted va a entender que ese saldo para un país como el Perú siempre, 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 siempre es negativo. Es negativo. Contablemente es negativo. Por eso es que aquí tiene que ir el signo tanto positivo como negativo. Positivo es para los países que invierten grandes sumas de dinero en otros países. Ese saldo es positivo para China, para Estados Unidos, para Suiza, para Alemania, para Inglaterra, para Canadá. ¿No es que son países que invierten mucho en otros países y obtienen grandes utilidades en esos otros países? En cambio, nuestras empresas van a invertir a sus países, pero en montos mucho menores. Y también seguramente obtenemos a través de estas empresas ganancias para el país, pero son mucho, mucho menores que lo que los extranjeros obtienen en nuestro país. ¿Ah?
Ese es el Producto Nacional Bruto. Ahora, vamos a ver este otro agregado, ¿no? El Producto Nacional Neto, que es el mismo Producto Nacional Bruto, pero le tenemos que descontar la depreciación, como contablemente se denomina al consumo del capital fijo. Sí, porque las máquinas, los bienes de capital, se desgastan, se deprecian, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos están dando valga la redundancia, un ejemplo donde el Producto Nacional Bruto es como 1.000.000 y el desgaste de la maquinaria es como 50.000. Entonces, el producto neto que vendría a ser la diferencia es 950.000. Claro, porque en este ejemplo sencillo nos están indicando que el desgaste de las máquinas fue por un valor equivalente a 50.000. Y claro, las máquinas tienen un periodo de vida. El fabricante les da años de vida útil. El fabricante te va a decir, si tú eres un empresario, señor, la máquina que le estoy vendiendo tiene una vida útil de, digamos, de 5 años. De 5 años, ¿no? Y sobre ese periodo te va a dar inclusive una garantía. Después de los 5 años, ya fuiste desavisado por el fabricante, ya no esperes que la máquina siga funcionando de manera normal. Esa máquina va a empezar a fallar, ¿no? De repente, en pleno proceso productivo se detiene, se malogra, ¿no? Es lo que llamamos te puede generar un cuello de botella en pleno proceso productivo. Por eso, el empresario, si le dijeron que su máquina, de la fecha que la compró, tiene una vida útil de 5 años, pues cada año tiene que ir guardando algo de dinero que la misma máquina contribuye a generar para que cuando llegue el 5.º año la tenga que retirar a esa máquina y la cambie por una nueva. Eso se llama depreciación. Depreciación de los equipos, de las máquinas, de los bienes de capital. Y es algo necesario, pues, para que una economía sea eficiente. Las empresas saben muy bien que tienen que ir botando, desechando las máquinas viejas y reemplazándolas por nuevas e inclusive de mejor tecnología. Y así tenemos una economía que va a seguir caminando bien, va a seguir produciendo en los niveles que le da su potencial y teniendo adecuados niveles de productividad. Pero si no se deprecian las máquinas, como se suele ver en muchas empresas, pues lamentablemente los resultados van a ser, ¿no?, muy débiles. Vamos a estar frente a una economía con magros resultados o con bajos niveles de productividad. Y eso se traduce en retraso, en quedar relegados a los últimos lugares, ¿no?, como economías.
Por eso es importante la recuperación y renovación de maquinaria. La recuperación, la innovación es muy, muy importante. Ya, ahí estamos entonces con el Producto Nacional Neto. Una vez que tenemos el Producto Nacional Neto, ya podemos calcular otros agregados que midan ya no tanto la producción, sino los ingresos. Y ahí tenemos el ingreso nacional. El ingreso nacional se va a obtener del Producto Nacional Neto, que fue el agregado anterior, ¿no? Es una secuencia que estamos siguiendo. Entonces, el ingreso nacional o renta nacional se obtiene del Producto Nacional Neto, del cual, ¿no? Restamos, ¿no? Los impuestos indirectos. ¿Qué pasó? ¿No? Acá. No muy grueso, pues, ¿no? A ver, vamos a borrar. Vamos a borrar eso. No nos gusta, pues. No nos gusta. ¿Ya? A ver, sí. Lo ponemos más delgado, ¿no? Sí. Entonces, le decía que cuando al Producto Nacional Neto le descontamos los impuestos indirectos, por ejemplo, el IGB, el Impuesto General a las Ventas. Todo impuesto resta nuestros ingresos. Por eso siempre encontrará usted que se van a tener que restar los impuestos. Cuando queremos medir el ingreso de las familias, el ingreso de las empresas, y es que hemos pagado algunos impuestos, pues disminuyen nuestro gasto, nuestro consumo. El impuesto indirecto más conocido es el IGB. ¿Cuánto es? 18%. Entonces, por cada 100 soles que yo pueda tener en el bolsillo o en la cartera, como parte de mis ingresos, por cada 100 soles, pues 18 soles ya no son míos. 18 soles son del Estado, 18 soles son del sector público, del gobierno de turno, que yo de manera obligatoria le tengo que entregar, le tengo que dar cada vez que consuma, cada vez que gaste, cada vez que compre bienes y servicios, porque ahí en el precio de ese bien o de ese servicio me van a recargar el 18%. Entonces, todo impuesto, ya sea directo o indirecto, reduce la renta de las personas. Lo que sí suma son los subsidios. Los subsidios sí van a sumar, ¿no? Los subsidios sí favorecen ya sea a una familia o a una empresa, ¿no? Por ejemplo, si el empresario recibe un subsidio, sus ingresos van a mejorar y por lo tanto su renta, ¿no? Porque el subsidio es favorecer al empresario exonerándole de cierto pago o reduciéndole algún pago que debía de hacer. Entonces, las empresas reciben pues estos subsidios, ¿no? Actualmente, por ejemplo, un subsidio es el que reciben las empresas que están vinculadas al sector turismo, ¿no?
Como sabemos, una manera de apoyarla, porque aún no se recuperan después de la pandemia, es que ellos, si usted hace uso de algún servicio de alguna de estas empresas de turismo, por el servicio a usted le van a cobrar el 18%. Usted sí paga el 18% a esa empresa. Pero ¿qué ocurre? La empresa, por encontrarse subsidiada, no va a transferir también el 18% a la administración tributaria que es la SUNAT. No. Se queda con un porcentaje. La empresa del servicio de turismo, ¿no?, se queda con el 8% y 10% sí lo declara, le da a la SUNAT. Ese es un subsidio. Pero repito, es para de alguna manera ayudar a un sector de empresas que quedaron bastante golpeadas por la pandemia. Todavía no nos recuperamos en cuanto al flujo turístico. Antes de la pandemia venían al Perú 4.300.000 turistas aproximadamente. 4.300.000 turistas. Oiga, ya pasó la pandemia. Estamos en el 2025 y no llegamos ni siquiera a los 3 millones. No llegamos ni siquiera a los 3 millones. Entonces, una manera de recuperar este sector, ¿no?, es dándole subsidios a las empresas. Y eso pues porque no estamos bien, pues. ¿No? ¿Cómo que queremos que vengan los turistas cuando el gobierno nos engaña que ya van a inaugurar la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, cuando, caramba, cuando uno circunstancialmente pasa por esa zona y está todavía hecho un desastre? Nos dijeron que lo iban a inaugurar el 25, no, perdón, el 20 de diciembre, me parece. Después nos dijeron que iba a ser en enero, el 30 de enero, si no me equivoco. Ahora nos han dicho que va a ser el 30 de marzo. Pero tal como van las cosas, se pone en tela de juicio si realmente acabarán las obras, los trabajos para esa fecha. Y así pues, ¿no? ¿Qué turista va a querer venir? ¿No? ¿Qué turista va a querer venir? Si desde que baja de su avión va a encontrar problemas. ¿Por dónde me llevan? ¿Por dónde voy a salir de esto? No, voy a pasar por acá. Y le soy sincero que entrar o salir al nuevo aeropuerto Jorge Chávez no es nada atractivo. No es nada atractivo. Cuando todo turista, sobre todo extranjero, al bajar del avión, lo primero que ve es lo que le va a impactar, positiva o negativamente, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho estos señores que nos gobiernan? ¿Por qué por tiempo no han ido de manera paralela a como iban estas empresas alemanas modernizando el aeropuerto Jorge Chávez internamente? ¿Y ellos qué han hecho? El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Turismo y Comercio Internacional, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron que no se dedicaron a mejorar los accesos a este nuevo aeropuerto? Y a última hora lo quieren hacer. No quiero ser fatalista, pero antes de entrar con ustedes, no he estado muy bien informado, pero me parece que ha ocurrido una tragedia en Chancay.
por las lluvias que no están siendo en algunas zonas bastante fuertes en el país, me parece, ya me enteraré cuando termine de aquí de estar con ustedes, pero me parece que ha colapsado, se ha caído un puente en Chancay. ¿Qué confianza, qué seguridad le damos a los extranjeros que estén pensando y quieran venir a Chancay a hacer negocios en ese tremendo puerto que se ha inaugurado? Cuando se informan que los puertos que están, los puentes que están aledaños ahí al puerto, se caen. Apenas con una lluvia ya se caen. Oiga, todo eso es imagen. Todo eso da la vuelta al mundo. Y Chancay ahora está en la mirada del mundo, porque tiene uno de los mejores puertos del mundo. Y que ese tipo de noticias llegue al mundo, que un puente cercano a Chancay se ha derrumbado por las lluvias, qué mala imagen. ¿Y dónde estuvieron los gobiernos? Porque Chancay no ha empezado a construirse el año pasado. Chancay viene como proyecto más o menos unos 15, 20 años. ¿Qué hicieron las autoridades? Sabiendo que iba a haber uno de los mejores puertos del mundo. ¿Qué hicieron para mejorar los caminos, los puentes, las carreteras que van o salen de Chancay? La infraestructura de la misma ciudad. No hay buenos hoteles, no hay buenos restaurantes. No es por menospreciar lo poco que nos ofrece Chancay, porque yo conozco Chancay, pero para una envergadura ya de nivel internacional, para participar como puerto en el comercio mundial, ya eso es otra cosa, pues. Y nunca estos levantamuertos se preocuparon por mejorar la infraestructura de Chancay. Yo les digo levantamuertos, porque hasta que no muera alguien, no se acuerdan que ahí tuvieron que reforzar un puente, que ahí tuvieron que construir un puente, que ahí tuvieron que poner un semáforo. Sí, pues, así son estos levantamuertos. Qué desgracia, ¿no? Y así cómo queremos que vuelvan los turistas al país. Que vengan más de 4 millones como venían antes. Acá tenemos también, algo que de repente quiera usted preguntar algo, nos damos un descansito de un par de minutos. Un par de minutos, un par de minutitos. Y seguimos, ¿ya?
Bien, volvemos entonces y retomamos esta parte de los tipos de PBI, el PBI nominal y el PBI real. Así de manera concreta, para indicar que el PBI nominal es la medición de la producción a los precios corrientes, lo que significa que cuando queremos medir la producción, su valor en dinero de un año, de un periodo, se toma la producción de ese periodo y se multiplica por los precios de ese mismo periodo. Si, por ejemplo, quiero medir la producción del año 2010, tomamos la producción del 2010 y lo multiplicamos por los precios del 2010. A diferencia de la producción real, el PBI real toma en cuenta los precios constantes que previamente a quien corresponda, en este caso, el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha definido un periodo como año base. En nuestro caso, aún se sigue empleando el año 2007 como año de referencia, como año base. De tal manera que si queremos medir la producción en términos reales del 2010, pues tomamos la producción del 2010, pero como es en términos reales, vamos a tener que expresarlo a precios constantes. Y esos precios constantes los va a proporcionar el año base. Entonces multiplicamos la producción del 2010 por los precios del 2007. ¿Y por qué 2007? Porque, repito, es aún el año que para nuestro caso, para el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática lo sigue utilizando, lo sigue empleando como año base. Recuerdo que el anterior era el año 1994. Ya se le está sugiriendo al INEI, porque de él hablamos cuando decimos Instituto Nacional, etcétera, se le recomienda que revise el año base, porque ya estamos 2025 y seguimos utilizando un año base del 2007, ¿no? Entonces son como 18 años de diferencia. Ya el año base se tiene que actualizar. Esperemos que lo hagan pronto porque siempre el PBI real es eso, ¿no? Nos indica si verdaderamente la economía crece o no, si estamos generando más riqueza o no, si se está incrementando la cantidad de bienes y servicios en nuestra realidad económica. Ese es el PBI real. Bueno, aquí hay un ejemplo. Más bien yo les aprovecho para mostrarles esto, ¿no? Mira, acá, de los últimos años, del 2021 al 2024, el PBI real. PBI real, y acá tenemos los montos del PBI real. No te olvides que acá el año base sigue siendo el año 2007. 2007, ¿ya? Entonces, estos montos es la producción de cada uno de estos años, 2021 al 2024, pero a los precios del 2007. Entonces, en el 2021, nuestro PBI real fue de 552.560 millones de soles, mientras que el año pasado llegó a ser de 581.753 millones de soles. Ahora, a precios corrientes, es decir, el PBI nominal, en el 2021 no, fue de 877.967 millones de soles. ¿Por qué? Porque aquí estamos multiplicando lo producido en el 2021 por los precios del 2021. Y claro, pues los precios del 2021 son mucho mayores que los del 2007. Eso explica la diferencia cuando medimos en términos nominales la producción. ¿Ya? Acá, en el 2023, pasamos el billón de soles en términos nominales de nuestro PBI. Y el año pasado, este es un estimado. Todavía no es el oficial, es un estimado, ¿no? ¿Cuánto? 1.032.300 millones de soles, ¿no?
Entonces, en el 2024, hemos también producido un poco más de 1 billón de soles. ¿Ya? Acá, mira, para que ustedes tengan una idea, porque siempre en estos momentos se está discutiendo, porque en el Congreso han presentado un proyecto para eliminar algunos cuantos feriados, porque Perú es uno de los países que a nivel mundial tiene, ¿no?, muchos feriados. Son 15 feriados que tenemos en todo el año. En todo el año. ¿Ya? Y mira, si la economía se detuviera un día, si no se desarrollan las actividades económicas en un día, ¿no?, en términos reales, o sea, a precio del 2007, ¿cuánto deja de producir la economía en un día? 1.615 millones de soles. En dólares es 433 millones de dólares en un día. Eso en términos reales. Pero en términos nominales, en un día es 2.867 millones de soles. En dólares, 768 millones de dólares. Oiga, no es poca cosa. Ahora, con los feriados que tenemos actualmente, que son 15, ¿no?, en términos reales, en soles, por los 15 días que durante el año dejamos de trabajar, la economía deja de producir 24.239 millones de soles. En dólares son 6.498 millones de dólares. Eso en términos reales. Pero en términos nominales, ¿cuánto es? En términos nominales, los 15 días feriados es un costo. Es un costo de oportunidad, es un costo a la producción. ¿De cuánto? En términos nominales, de 43.012 millones de soles. Y en dólares, 11.531 millones de dólares. Así que pues no somos un país que nos tengamos que dar el lujo de tener tantos feriados o de los famosos fines de semana largos, cuando te declaran no laborable jueves, viernes, sábado y domingo, o sábado, domingo, lunes y martes. Ahí también se pierde actividad productiva. No somos un país que nos sobre el dinero. No somos un país que tengamos un Producto Bruto Interno tan alto, tan elevado, como para decir, bueno, hay que dejar de producir algunos días del año. Ahí está. Lo estamos demostrando con cifras. Los ciclos económicos es observar el comportamiento de la producción real en el tiempo. Y en el tiempo hay altos y bajos. Las etapas altas es la expansión de la economía, las etapas de caída es recesión, ¿no? Ahí están las etapas por las que pasa todo ciclo económico. La ley de Ockham es cuando tenemos la relación entre la tasa de desempleo y la variación del PBI real. A mayor desempleo, menos PBI real. A mayor PBI real, menos desempleo. Eso nos dijo Arthur Ockham, ¿no?, cuando quiso establecer esa relación. El crecimiento económico es cuando se incrementa la cantidad de bienes y servicios de un periodo a otro. El año pasado, por ejemplo, se estima que hemos crecido 3.1%. Bueno, de todas maneras lo sabremos cuando oficialmente el Banco Central e INEI nos digan si verdaderamente esa fue la tasa de crecimiento para nuestra economía el año 2024. Acá nos dieron una proyección
2,7%. No, no, no. Ha sido un poquito más. Ha sido un poquito más. Alrededor del 3%. ¿Ya? Y para este año 2025, internamente se estima que volveremos a tener un crecimiento del PBI que va a bordear otra vez el 3%. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ahí tenemos las respuestas a las preguntas. Pueden copiarlas, pueden tomar una imagen, ¿no? Y bueno, aquí nos quedamos y ya nos veremos la siguiente semana, que dicho sea de paso ya es la última, ¿no? Ya todos seguramente están informados que en la semana 17 estamos culminando este proceso de reforzamiento de conocimientos para ustedes, ¿no? De preparación para que puedan dar bien sus exámenes o tener también la opción de presentarse a los procesos de admisión que, como sabemos, se están adelantando al 1, 2, 8 y 9 de marzo. Bien, muchas gracias, jóvenes, que tengan un buen resto del día y que este fin de semana también sea gratificante para cada uno de ustedes, ¿no? Estamos con una sensación térmica de 36 grados aquí en Lima, ¿no? Sí, tenemos la sensación que hace demasiado calor, ¿ya? Bien, pero aquí el termómetro marca en la Lacto 26 grados centígrados, ¿no? Ese es los grados que tenemos ahorita de temperatura, pero la sensación térmica sí es de 36 grados, 10 grados más. Ya, muy bien. Gracias, jóvenes. Buenas tardes, buen fin de semana. Hasta luego.